Feliz noche, Barry. Recibe un abrazo tú y todas las trabajadoras y trabajadores del mejor canal de Venezuela, Venezolana de Televisión. Acaba de concluir la reunión diaria de la Comisión Presidencial para el Control, Prevención y Combate de esta pandemia que ha cambiado la manera de ver la vida tal cual como la comprendíamos los seres humanos en todo el planeta. Y en Venezuela, desde el primer día, ya vamos por el día 114 de control y de medidas que el presidente Maduro ha venido tomando día a día con una atención en tiempo real, cayéndole al problema y a las circunstancias en cuanto se presente, pero desde el primer día Venezuela ha tenido un proceso de control estricto del manejo de la pandemia. Al día de hoy debemos reportar la aparición de 239 casos de transmisión comunitaria y 43 casos importados. Eso hace un número total de 282 casos en total. Repito, 239 casos de transmisión comunitaria, 43 casos extranjeros, haciendo un total por el día de hoy de 282 casos para hoy, 7 de julio de 2020. Quiero llamar la atención que de estos 239 casos de transmisión comunitaria, 116 provienen del municipio Sucre, de la capital del estado Sucre. Cumaná, estado Sucre, tiene 116 casos. Los otros están distribuidos en Zulia, 43 casos, Miranda, 24 casos, Capital, 14 casos, Yaracuy, 13 casos, Carabobo, 7 casos, Anzoátegui, 5 casos, Lara, 5 casos, Mérida, 3 casos, Portuguesa, 2 casos, y Barinas y La Guaira comparten un caso cada uno. Sobre los casos de transmisión comunitaria y la distribución en los distintos estados. Les decía al comienzo que la gran mayoría del día de hoy proviene del estado Sucre, de la capital del estado Sucre. De los 121 casos del estado Sucre, 116 son de Cumaná. Los otros son 2 casos en el municipio de Cruz Almerón, 2 casos en el municipio de Mejía y un caso que es natural del estado Falcón, pero fue captado en las jornadas de despistaje en el estado Sucre. De esto persiste muy prendido el foco de la empresa procesadora de pescado de Cumaná. Los restantes fueron casos captados en las jornadas de despistaje masivo que de manera diaria hace el gobierno bolivariano y la comisión presidencial. En el estado Zulia son 43 casos, de ellos 12 casos están vinculados al foco del mercado de las pulgas y otros 31 ya corresponde a focos de otros municipios foráneos al casco central. Pero realmente todos los casos, o la gran mayoría de los casos del estado Zulia, tienen su foco central, tienen su epicentro en el mercado de las pulgas. En el estado de Miranda tenemos 24 casos y de estos 24 casos la gran mayoría fue captado en despistajes masivos que se han venido haciendo o casa por casa o en los hospitales Centinela y en los CDI Centinela. Atención municipio bolivariano Libertador, atención Caracas. En el distrito capital tenemos 14 casos. Todos los días estamos viendo casos y tenemos las 22 parroquias de Caracas con casos de COVID-19. 3 de la parroquia El Valle, 3 de la parroquia Coche, 1 de la parroquia Altagracia, 1 de la parroquia Caricuao, 1 del Recreo, 1 de San Juan, 1 de Catedral, 1 de San José, 1 de Antímano y 1 de Macarao. Es muy importante que los habitantes de la capital estén muy pendientes del cumplimiento de las normas de bioseguridad. Recuerden que estamos en cuarentena estricta en esta semana y es fundamental que solo salga si es necesario para
cumplir con un trámite urgente o para la adquisición de alimentos o medicamentos o para acudir a alguna cita médica. De resto, mejor quedarse en casa, sobre todo porque en Capital estamos teniendo casos casi a diario, por no decir que a diario. En el estado de Yaracuy tenemos 13 casos, todavía está el foco de la empresa procesadora de pollo en el municipio de Usual, y el resto de los casos, 4 son de la procesadora de pollo y el resto son fueron captados con el despistaje que de manera diaria hace la Comisión Presidencial. En el estado Carabobo tenemos 7 casos, de los cuales 3 están en el municipio Libertador, 2 son de Naguanagua, 1 es de Valencia y 1 es de Puerto Cabello. En el estado de Anzoátegui tenemos 5 casos, de los cuales 4 fueron captados en las visitas casa por casa, que de manera permanente hace la Comisión Presidencial, y un caso acudió al Hospital Centinela y allí fue diagnosticado. Tenemos 5 casos en el estado Lara, 3 casos en el estado Mérida, 2 casos en el estado Portuguesa, 1 caso en el estado Lambarina y 1 caso en el estado La Guaira. Eso es para completar los 239 casos comunitarios del día de hoy. En cuanto a casos importados, son 43 casos internacionales, de los cuales 35 proceden de Colombia, 4 proceden de Perú, 2 proceden de Brasil y 2 proceden de Ecuador. En total, al día de hoy, Venezuela reporta 7.693 casos, de los cuales 2.100, es decir, el 27% se encuentran ya plenamente recuperados. ¿A qué llamamos recuperados? Ausencia total de síntomas y la realización de un PCR que se reporte como negativo al momento de dar de alta al paciente. El resto de los casos activos, que son 5.522, se encuentran distribuidos en hospitales públicos, hospitales Centinela, 4.766, en centros de diagnóstico integrales, 684, y en clínicas privadas, 72. Debemos reportar, con mucho pesar, con dolor, como siempre ocurre, cuando tenemos que dar este tipo de noticias, que al día de hoy, víctimas del COVID-19, hay 3 pacientes fallecidos, que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para la atención integral temprana de los pacientes, bueno, lamentablemente 3 personas han fallecido víctimas del COVID-19. Uno de ellos, del Distrito Capital, de la parroquia Antímano, un señor de 82 años de edad, que tenía antecedentes de hipertensión arterial, de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. El 25 de mayo inició síntomas caracterizados por tos y fiebre, luego se agregó a la tos y a la fiebre la dificultad respiratoria. Fue llevado al Hospital Centinela el 6 de junio, tarde ya, para poder abordar de manera temprana este tipo de casos. Y luego, de que fue evaluado y que había muchísimas evidencias que sugerían infección por COVID-19, se ingresó en el área de aislamiento y allí se realizó prueba rápida y ella resultó positiva. El estudio radiológico también mostró imágenes sugestivas de infección por COVID, se realizó PCR y en efecto se confirmó el diagnóstico para COVID-19. Fue hospitalizado manteniendo tratamiento según el protocolo. La evolución se mantuvo más o menos estable hasta que el día 30 de junio presentó síntomas neurológicos, somnolencia y un deterioro neurológico que continuó siendo marcado y lamentablemente hizo un paro cardiorrespiratorio la noche de anoche y lamentablemente falleció. El otro caso también es de Caracas, de la parroquia El Junquito, una persona joven de 40 años, de profesión bombero, con antecedentes de hipertensión arterial
y sobrepeso. El día 20 de junio inició los síntomas, se caracterizaban por malestar general, goteo nasal, congestión nasal, fiebre, y 2 días después de esa sintomatología presentó dificultad respiratoria. Lamentablemente no acudió a ningún centro centinela, no acudió a ningún centro de salud, sino que se automedicó, inició tratamiento con antibióticos que se prescribió él mismo y se perdieron unos días muy valiosos que nos hubieran permitido ayudar más en este lamentable caso. El día 28 de junio se le realiza prueba rápida y ella resultó negativa, pero presentó síntomas exacerbados y por esa razón fue ingresado a un hospital Centinela. Inmediatamente se conectó porque llegó ya muy descompensado al centro Centinela, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos el 3 de julio y la evolución fue muy tórpida, fue muy mala. Hubo un deterioro progresivo de las funciones respiratorias y cardiovasculares y lamentablemente, a pesar de las maniobras de resucitación que se le hicieron luego de que entrara el 6 de julio en paro cardíaco, pues falleció 45 minutos luego de iniciadas las maniobras de resucitación. El tercer caso, lamentablemente fallecido, es un señor de 60 años de edad del estado Zulia, del municipio de Maracaibo. Tenía antecedentes de hipertensión arterial, diabético también, este señor, como tantos otros casos de fallecimientos que hemos reportado aquí. Presentó síntomas desde el 24 de junio, empezó a tener fiebre, escalofríos, vómitos, dificultad para respirar, dolor torácico. Fue a la emergencia del Hospital Centinela, fue evaluado allí y fue ingresado con un diagnóstico de infección respiratoria aguda. Y de inmediato se instaló todo el pesquisaje epidemiológico para descartar COVID-19. La evolución no fue buena, presentó una insuficiencia respiratoria severa que obligó a ingresarlo en la unidad de cuidados intensivos para que recibiera ventilación asistida, pero no hubo mejoría. Lo que han reportado los textos y los trabajos de investigación como la tormenta de citoquinas, que genera una grave afectación de la función respiratoria de manera muy rápida. Lamentablemente, en consecuencia, presentó un cuadro agudo de insuficiencia respiratoria y sufrió un paro cardiorrespiratorio que lamentablemente no pudo ser revertido con las maniobras de resucitación. Enviamos nuestras condolencias a todos los familiares y a todos los deudos de estos 3 venezolanos que han caído víctimas del COVID-19. Al día de hoy, Venezuela debe reportar 71 personas fallecidas por infección por COVID-19. De los 5.522 casos activos que Venezuela mantiene y controla actualmente, el 98,7% se encuentran en hospitales centinelas o en centros diagnósticos integrales y 1,31% están en clínicas privadas. De los 5.522 casos activos, 4.997 se encuentran sin síntomas actualmente, 501 tienen una insuficiencia respiratoria aguda leve, 6 se encuentran con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 18 personas están presentando insuficiencia aguda grave y por tanto están ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Hasta el día de hoy, las últimas 24 horas, 66.333 connacionales han ingresado por nuestras fronteras occidentales y frontera sur. De ellos, 3.703 casos han resultado positivos para COVID-19. Venezuela ha realizado hasta el día de hoy 1.336.021 pruebas diagnósticas para COVID-19, lo que representa una proporción de 44.534 pruebas por millón de habitantes.
Queremos insistir en el llamado del pueblo de Venezuela para que mantenga la cuarentena radical que ha demostrado ser la única herramienta realmente efectiva en el proceso de controlar la transmisión del COVID-19. Echen un vistazo a los casos lamentables de levantamiento prematuro de la cuarentena o de incumplimiento de la cuarentena o de aquellos gobiernos irresponsables que no tomaron ningún tipo de medidas para proteger a sus pueblos, como se paga amargamente al día de hoy en número de cientos de miles de infectados y de miles de fallecidos. En ese sentido, Venezuela debe seguirse cuidando, cuidarse más, respetar la cuarentena, utilizar la mascarilla de forma adecuada, que tape de manera completa la nariz y la boca. Lavado frecuente de las manos con agua, jabón y el uso de soluciones de alcohol de más del 65%. Evite las aglomeraciones, evite los sitios cerrados. Trate de no entrar a ascensores si hay varias personas en ese ascensor. Esté muy pendiente de cuidarse usted y cuidar a los suyos. Cuidándose usted y cuidando a los suyos, los cuida a todas y a todos. Un abrazo para todas las venezolanas y para todos los venezolanos y buenas noches.